Imagínate esto. Eres súbdito, no ciudadano. Tu rol en la vida no es pensar, ni opinar, ni intentar hacer ajustes en las reglas del juego. Tu único propósito es obedecer, trabajar, arrodillarte y, si tienes suerte, vivir 40 años. Eso sí, entregando tributo y sin molestar a los de arriba. Bienvenidos a Cronomente, el canal donde viajamos en el tiempo para entender cómo la historia se mezcla con nuestro cerebro, nuestra psicología y nuestro comportamiento. Si te apasiona la neurociencia, la historia y la psicología, suscríbete ahora y prepárate para descubrir y quizá resolver el caos de nuestra historia y nuestra mente. Esta ocasión, el reto de ser ciudadano, la semilla que tuvo su origen en la Ilustración. Para empezar, debes de considerarte como un súbdito, la pieza de menor valor en el tablero de ajedrez gestionado por el rey y supervisado por la Iglesia. ¿Suena divertido? Bueno, a algunos pensadores del siglo XVIII tampoco les parecía nada entretenido. Esa incomodidad fue el inicio del gran giro, la Ilustración. Ese periodo histórico donde las luces de la razón empezaron a iluminar los rincones más oscuros de la obediencia ciega. Pero para entender por qué este cambio fue tan revolucionario, primero hagamos una pausa y pensemos en cómo el cerebro humano estaba atrapado en una jaula. Una jaula de imposición externa, donde las propias conexiones neuronales parecen haber sido condicionadas para aceptar el orden divino, donde la voz del rey era ley, quien en compañía de la Iglesia tenían todo el poder y trato directo con Dios. Suena asfixiante, ¿verdad? Ahora, antes de que te sientas atrapado en esa perspectiva, permíteme presentarte a los rebeldes, pensadores impetuosos que dijeron, espera un segundo, ¿y si hay otra forma de hacer esto? Nombres como Voltaire, Rousseau y Montesquieu entraron en escena como las estrellas del rock intelectual de la época. Con plumas en lugar de guitarras, escribieron ideas que no solo cuestionaban el estatus tradicional, sino que ofrecían algo radical, la creación de un nuevo paradigma. ¿Qué tal si, en lugar de súbditos obedientes, empezamos a pensarnos como ciudadanos activos? Pero vayamos un poco más despacio. Retrocedamos al punto crucial donde nos encontramos ante dos escenarios. En un lado, la noción de súbdito, ese que se define por la ausencia de voz y que vive bajo la sombra de un trono. Pero en el otro lado aparece una idea revolucionaria. El ciudadano. Alguien que no solo tiene derechos, sino que es capaz de cuestionar, criticar e incluso elegir a quienes están arriba. ¿Te imaginas el nivel de incomodidad que esto generó en las cortes reales y las cúpulas religiosas? Es como si un chef estrella estuviera viendo cómo la clientela empieza a exigir cambios en su receta secreta. Aquí entra Rousseau, quien dijo algo tan escandalosamente simple que casi parece obvio ahora. El poder reside en el pueblo. Su contrato social fue el grito que inspiró a generaciones que estarían dispuestas a tomarse la molestia de organizar revoluciones, intentar derrocar monarquías y de paso crear una nueva forma de gobernar conocida como democracia. Voltaire, por otro lado, llevó su sarcasmo a un nivel olímpico, atacando la intolerancia y el fanatismo religioso con una agudeza que muchos calificaron como peligrosa, ya que defendió el uso de la razón y no la fe como base de una sociedad más justa. Montesquieu proponía que el poder debía dividirse para evitar abusos, algo tan revolucionario que todavía inspira los sistemas políticos modernos. Pero claro, ni el rey ni la Iglesia estaban bailando felices en la pista de esta nueva canción. En su perspectiva, esta oleada de pensamiento crítico era una rebelión directa contra el mundo ordenado por Dios. La Iglesia argumentaba que la única verdad estaba escrita en textos sagrados y que cuestionarla era equivalente a firmar un contrato con pase directo al infierno. Y el rey, bueno, estaba mucho más preocupado porque las personas cuestionaran su poder y se dieran cuenta que Dios no estaba de su lado. Tanto para el rey como para la Iglesia, el ciudadano ilustrado era un peligro, una amenaza con nuevas herramientas de razonamiento que podrían, eventualmente, reconfigurar el cerebro colectivo para pensar más allá de los límites establecidos. Y hablando de los límites neuronales, aquí entra la neurociencia. Estudios modernos sugieren que nuestras conexiones cerebrales evolucionan según los estímulos que recibimos y respondemos. La Ilustración significó bombardear el cerebro humano con estímulos de pensamiento crítico, desafiando la autoridad y explorando ideas de autonomía. Así que imagínate ser parte de este experimento. Tu cerebro, antes estructurado para aceptar sin cuestionar, ahora está siendo sacudido por una descarga de razonamiento lógico y exploración filosófica que expanden tu conciencia y reinventan el mundo tal cual conoces. Sí, esto significó una verdadera revolución interna. Por supuesto, las ideas del sistema antiguo no desaparecieron fácilmente. El cambio psicológico de dejar de ser súbdito para convertirse en ciudadano significó años de caos, desconfianza y conflicto.
Esto no era solo externo, era una lucha interna, como si el cerebro humano estuviera escribiendo una nueva narrativa para su supervivencia. Cualquier transformación profunda exige dolor, y esta no fue la excepción. Pero aquí viene el verdadero poder de todo esto. La Ilustración plantó la semilla para que generaciones enteras cuestionaran lo que significa tener poder, autoridad y libertad. Desde las revoluciones hasta los movimientos sociales del presente, todo se remonta a esos pensadores que decidieron que los súbditos ya no eran suficientes. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿En pleno siglo XXI? ¿Sientes que eres más ciudadano que súbdito? ¿O todavía vives dentro de una jaula invisible, atrapado por el miedo al cambio, por la comodidad de no cuestionar, por la ilusión de que alguien más debe solucionar los problemas? La historia nos enseña que la transición de súbdito a ciudadano no fue un acto instantáneo, sino un proceso de profundo riesgo y valentía. Voltaire, Rousseau y Montesquieu no vivieron sus vidas esperando que alguien viniera a salvarles. Ellos usaron sus ideas como armas, enfrentándose a las instituciones más poderosas de su época, y nosotros heredamos su capacidad de rebelarnos, no solo contra gobiernos, sino contra la ignorancia, la apatía y la falta de empatía. Hoy más que nunca necesitamos iluminarnos, no con velas ni lámparas, sino con la chispa de pensamiento crítico que nos permita reclamar nuestro lugar como ciudadanos de un mundo lleno de desafíos. Así que deja de ser un súbdito moderno en tu vida diaria. Cuestiona, actúa, participa. Porque si algo nos ha enseñado la historia, es que solo aquellos que se atreven a pensar más allá son capaces de cambiar el rumbo de las cosas. ¿Y tú, qué estás esperando? La historia sigue escribiéndose y nuestra mente sigue evolucionando. Si te gustó este video, dale like, compártelo con alguien curioso como tú y suscríbete para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo viaje por la historia de la mente humana. ¡Hasta la próxima!